que a mi criterio, en nuestra vida malvinera, por lo menos en mí, ha producido una ruptura. Hay un antes y un después. Para mí, entender la causa, la gesta Malvinas, después de haber conocido a Nicolás. Este es el libro de Nicolás, me lo regaló autografiado hace unos, el año pasado, me parece, el año pasado. Y este libro va a ser un poco la recorrida de la charla con Nicolás. Pero están sentados allí tres de las historias, ¿podemos tomarlos a los muchachos? Tres de las historias de tres héroes que en un ratito vamos a repasar. Allí está sentado Roberto Baruso. Roberto Baruso es una especie de, podríamos decir, figurita difícil, porque Roberto vive en el interior, porque lo invitamos especialmente, ya hacía un par de años que podría haber estado. Es una historia de tremenda heroicidad, salvó a un compañero y hasta el final del momento intentó luchar. Calculen que peló el cuchillo para enfrentarse a los ingleses a cuchillazos y los ingleses le dijeron: hasta acá llegamos, pará, no te hagas matar. La historia de Baruso, que además tiene la condecoración más importante, el heroico valor en combate. Además tenemos a José Martiniano Duarte, que están allí los muchachos. Duarte era teniente primero y terminó con la vida en combate de John Hamilton. John Hamilton era capitán del SAS. Y se encontró con la viuda de Hamilton en Inglaterra. Muchacho, manejo yo acá, tranqui. Se encontró con la viuda de Hamilton en Inglaterra. Y además tenemos a Owen Crippa, compañero, amigo que vive en Sunchales. Owen Crippa es otra de las grandes hazañas de las islas. Piloto naval, con un avión de entrenamiento, atacó a la flota inglesa. Para darles una idea, se escapó entre los barcos ingleses zigzagueando para que el mismo fuego inglés no le pudieran tirar, para que no se pegaran entre ellos los barcos ingleses. La verdad, tres historias increíbles en esta noche que yo les pido, por favor, que se queden con nosotros charlando y viendo el programa. ¿Cómo andas, Nico? Bien, un gusto estar acá. Por favor. Y te transmito el agradecimiento de centenares de personas que me han escrito exigiendo que te agradezca el espacio que le das a Malvinas. Pero al contrario, sabes que sos bienvenido y entregamos la bandera al Museo de Oliva, en Córdoba. Vos me habías pedido especialmente que no fuera ninguna cuestión, no fuera político ni el lugar, lo eligiéramos especialmente. Tardé mucho tiempo en elegirlo y lo entregué la bandera así. Espero que sea de tu agrado y la iremos cambiando año a año. Los muchachos de Oliva lo sabrán. El año que viene la iremos recorriendo por toda Argentina. Me parece muy bien. En este libro, Nico, vos comenzás diciendo que es imposible explicarle la guerra a alguien que no estuvo en guerra. Dice: a quien no ha estado en combate es imposible explicarle la guerra, como no se le puede transmitir a un ciego la sensación del color celeste, o hacerle entender a un hombre lo que significa llevar en el vientre un hijo. A la guerra no se la puede comprender, solo se la puede sobrevivir. Vos estuviste allí y empezamos por esto. ¿Qué es una guerra? La guerra es una situación límite, la guerra es una cosa monstruosa, la guerra es barbarie, y la única guerra realmente justificable es la guerra en defensa propia. Y esa fue la guerra de Malvinas, porque era nuestro territorio, porque los ingleses provocaron la guerra, entonces era justo que nosotros nos defendiéramos. Y en esa guerra, que siempre es una barbarie, en la de Malvinas se dio que hubo códigos de honor propios del siglo XVII, XVIII, eso ha sido dicho en un congreso de historia. ¿Entre los soldados? Entre los combatientes, tanto los argentinos como los ingleses, con las excepciones del caso, siempre hay excepciones, pero hubo una caballerosidad que inclusive sigue hasta después de la guerra. Vos ahí te vas a encontrar dentro de un rato con Owen Crippa, que se junta en Buenos Aires con el piloto de helicóptero a quien estuvo a punto de batir y le perdonó la vida. Y los ingleses, por ejemplo, cuando Baruso quiere pelearlos a cuchillo, le pegan un golpecito en la mano con el fusil y dicen: ya, como vos recién lo contaste, pará. No solo le evitan que muera, porque estaba rodeado de ingleses que le iban a disparar, sino que este inglés que frena a Baruso con el cuchillo en la mano lo abraza. Baruso estaba ensangrentado, lo abraza. Esos códigos de honor hacen diferente a la guerra de Malvinas de todas las guerras que nosotros podemos ver en la actualidad. Yo tengo un hijo de 23 años
mío que vive en Buenos Aires ahora y en unos días se irá a vivir creo que a Brasil, y a veces lo veo y digo, muchas veces siento que entiende poco de la vida, como uno siente que cree que la entiende toda cuando pasa yo estoy lejos de los 50, pero viste, tenés más años que tu pibe, y ni me lo imagino en una guerra, con 23. A la guerra fueron chicos más jóvenes que 23, fueron pibes de 19, 20 e incluso algunos de 18. Contame cómo fue llegar a Malvinas, cómo fue, empecemos por el principio, porque en el primer capítulo que yo subrayo aquí, hablo de el primer héroe, capítulo 3, el primer héroe de Malvinas. Contame cómo fue, vos estabas allí, esa bandera que tiene Oliva, vos la viste bajar, vos viste sacar esa bandera flameaba en Malvinas, ¿cómo fue? No la vi bajar, pero sí flameaba en el cuartel inglés de Moody Brook. ¿Quiénes vivían en Malvinas? ¿Había un destacamento? Había y un destacamento de 40 soldados ingleses que eran siendo relevados cada tanto, y daba la casualidad que justo en esa fecha habían llegado el relevo, o sea que la guarnición era del doble. Y esa guarnición se alojaba en Moody Brook, el cuartel militar de la isla, que fue tomado sin combate, porque el combate fue en la casa del gobernador, por el teniente coronel Seineldin. Y cuando yo aterrizo el 3 de abril... Perdóname, ¿Seineldin qué toma? Toma Moody Brook, pero ahí no hubo combate. ¿Quiénes son los que llegan primero a Malvinas? Los que llegan primero son los comandos anfibios y los buzos tácticos, al mando del capitán Giacchino, un comando. Hubo una duda, ¿mandarlo a Giacchino o mandar a Seineldin a tomar la casa del gobernador? Y a último momento, en vez de mandar a Seineldin, el almirante Busser manda a Giacchino. ¿Qué es un comando? Un comando es un hombre entrenado especialmente en artes militares a una perfección que se dice puede equivaler su accionar al de 100 soldados rasos. O sea, es un especialista en combate. Un cuerpo de élite. Un cuerpo absolutamente de élite. Bien. Llegamos a Malvinas, llegan a Malvinas nuestros soldados, se toma el cuartel y el combate donde se da, en la casa del gobernador. Casa del gobernador, donde se habían concentrado las tropas inglesas. A Giacchino le habían dado una orden imposible de cumplir, probablemente sin parangón en la historia, porque tenía que tomar esa ciudadela sin derramar una gota de sangre y sin siquiera dañarla, dijeron, la mampostería. A mí me contaba el cabo Urbina, que trata de auxiliar a Giacchino herido y cae el mismo herido, que ellos estaban obligados a tirar hacia arriba cuando los ingleses le tiraban al cuerpo. ¿Pero cómo tirar hacia arriba? Para no herir a ningún inglés, tiraban hacia arriba, hacia la punta del edificio. ¿Pero quién había dado la orden? La orden era de la Junta Militar. No había que dañar a nadie ni a nada. Una cosa hasta absurda, si te parece. Pero Giacchino cumplió eso al pie de la letra con el precio de su propia sangre, porque cuando él entra sin tirarle a los ingleses, pateando la puerta, recibe una ráfaga de ametralladora. Lo matan con una ráfaga de ametralladora. Lo hieren y le ofrecen ayuda médica. Está en un patio interior de la casa del gobernador. Le ofrecen ayuda médica para salvar la vida, y en vez de aceptar esa ayuda que le hubiera salvado la vida porque se estaba desangrando, saca una granada y amenaza con hacerlo estallar si los ingleses no se rinden. Vos me jodés. Así muere Giacchino, así muere desangrado, porque si en ese momento se hubiera rendido, le cortaban esa pérdida de sangre y probablemente sobreviviría. Giacchino recibe una ráfaga de ametralladores y en el patio interno, en vez de entregarse a que lo atiendan médicamente, sacan la granada. Amenaza a los ingleses con la granada. Detrás de Giacchino entra el teniente Diego García Quiroga, y también es herido. Entonces piden ayuda, y viene el cabo Urbina, que en este momento está mirando el programa, estoy absolutamente seguro, un joven cabo, enfermero y comando, y se lanza a ayudar a sus oficiales heridos, y también es cegado por una ráfaga de ametralladora. Y él cuenta, inclusive, de que tenía absolutamente todas las tripas afuera, y los gansos del gobernador se le echan encima. Me contaba Urbina, me querían churrasquear los gansos, una escena tragicómica de alguna manera. Esos gansos, él también cuenta que le habían salvado la vida porque se habían lanzado sobre él antes de que él cayera herido, y él tiene que agacharse al lidiar con ellos, y quizás la ráfaga le pega más abajo de pegarle en la cabeza. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cuántas bajas tenemos en la casa del gobernador cuando llegamos a Malvinas? El único que muere es Giacchino, y quedan heridos García Quiroga y Urbina. García Quiroga no muere porque tenía una cortapluma de esas suizas Victorinox, y uno de los impactos le pega en la cortapluma. Esa cortapluma está en el Museo de la Armada al día de hoy. Si no, hubiera muerto también García Quiroga. Una bala en la cortapluma. Le pega en la cortapluma. ¿Cuántos ingleses matamos ahí? Ninguno.
nos arañamos, nada hicimos. Ahora, los ingleses también mostraron nobleza porque el jefe de los ingleses, el mayor Garanut, se ofrece a ayudar a Giaquino, que se estaba desangrando. Y lo llevan al hospital y ahí muere. La bandera que cargamos, ¿qué pasa con esa bandera? Con la bandera inglesa. Bueno, hubo varias banderas inglesas. Mucha gente se pone a discutir al ver el programa donde yo te entregué la bandera, de que si fue esta bandera, hubo por supuesto varias banderas. Hubo una en la casa del gobernador, la que yo te entregué estaba en Moody Brook. Yo no me dejan entrar el 2 de abril a Malvinas. Recién el 3 de abril llego con un grupo de periodistas y el 4 no entraba nadie hasta que el loco Mendoza consigue un permiso para entrar. Vos te acordarás de Mendoza. Sí. Yo estaba llorando porque no me dejaban entrar a mí. Y el loco hizo una cosa, era una primicia mundial, que no te la hace nadie. Bajó a su ayudante, me subió a mí al avión y compartimos el camarógrafo el día 4 de abril. Entre otras cosas entrevistamos a Zeneldin y Zeneldin nos regaló una bandera a cada uno, de las que estaban en Moody Brook. En Moody Brook, te entiendo. Sigo preguntándote de esta... Después vamos a charlar con los héroes. Acá aparece en el capítulo 5, que nunca te lo he preguntado, la ayuda rusa, la ayuda de los rusos. La única vez que conversé con el brigadier Lamidoso, en el 2009, el ex comandante de la Fuerza Aérea me aseveró que se aceptó información satelital de Moscú en una sola oportunidad, al lanzar el ataque al portaaviones Invencible. ¿Quisieron ayudarnos los rusos, los soviéticos, y nosotros no aceptamos esa ayuda? Claro, porque hubiera salido muy cara esa ayuda. Dicho en forma burda, las Malvinas hubieran sido argentinas y la Argentina hubiera sido soviética. Los soviéticos no iban a ayudar por nada. Explícame eso. Pará. Si hubiésemos aceptado la ayuda soviética, es muy factible que hubiéramos repelido a los ingleses. Si ellos se hubieran jugado, probablemente si hubieran entrado los rusos, pero el precio hubiera sido demasiado grande. Porque una de las cosas que exigían a cambio es que nuestros oficiales fueran a formarse a la Unión Soviética. ¿Te cuento una anécdota con los rusos? Por favor. Vos sabés que cuando vuelven los prisioneros, me cuentan que los comandos ingleses, el SAS que vos mencionaste, me estaban buscando a mí. Y yo me estuve devanando los sesos para qué me querían los comandos ingleses, hasta que me entero qué es lo que había pasado. En la flota escuchaban todas nuestras conversaciones, absolutamente todas. Y yo, como hablábamos de un lugar que no era privado, de mucha gente, yo hablaba con mis familiares en ruso, que es mi idioma materno. Entonces parece que los ingleses se asombraron de escuchar a alguien en ruso desde Malvinas, sin acento, yo hablo ruso sin acento, como si fuera un habitante de la Unión Soviética, en un momento que se hablaba de la posible ayuda soviética, hablando con mis familiares, y habrán pensado que cuando yo decía ¿cómo están los chicos en el colegio?, significaba ¿cuándo vienen los Mirage de Malvinas? O sea que ellos pensaron que yo era el hombre de Moscú en Malvinas. Y si yo no me hubiera ido en el último vuelo del Hércules bajo fuego, y el SAS me hubiera agarrado, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado hasta convencerse de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas, te podés imaginar. No, claro, te hubieran dicho que eras un agente de la KGB infiltrado. ¿Qué hacía ahí un tipo que hablando ruso? Trincheras húmedas, hacía frío. ¿Cómo era la vida de las trincheras? ¿Cómo era una trinchera? Porque la imagen que yo tengo de la trinchera es la de la guerra del 14, la guerra de trincheras. Pero yo veo estos pozos los muchachos, pozos de zorro que los pibes hacían en Malvinas, y me impresiona. ¿Cómo era la trinchera de Malvinas? ¿Qué pasaba en la trinchera de Malvinas? Era una vida terrible, como vos lo decís, porque Malvinas es un terreno esponjoso. Vos cavás hasta en la roca y sale agua. Ah, vos clavás la pala en el terreno y sale agua. Y sale agua. Es turba. Vos pisás y sale agua. Entonces, esos pozos estaban permanentemente inundados. Sumale el frío. Sumale que los generales no relevaban a la gente. Porque está bien, los metés en una trinchera, pero los vas relevando para que se alivien. No lo hacían. Los tuvieron más de un mes metidos en esos pozos, en una actitud totalmente pasiva. Vos lo veías a los pibes. Pero claro, destrozaban a la tropa antes del combate. Fue una cosa realmente absurda. Y después, cuando los ingleses se acercaban, tampoco los sacaron para hacer un ataque o un contraataque que los ingleses esperaban. Está en el documental de los 30 años de la Guerra de Malvinas, que los ingleses decían que estaban despavoridos esperando el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. Fue una situación realmente muy difícil para nuestros combatientes desde ese punto de vista. Ojo, frío y hambre y miedo se pasa en todas las guerras. Está claro. Nico, cuando hablamos de frío,
Era un frío húmedo, un frío que te calaba los huesos, un frío que te entraba por la ropa. ¿Qué soportaron esos pibes ahí? Contale que nos está viendo en este momento en cualquier rinconcito de Argentina. Mira, eran como dagas que se te clavaban en la piel. Me pasaba a mí que yo no vivía en un pozo de zorro, pero sí tenía los pies mojados porque por caminar en la turba... Eran como dagas de frío. Como dagas de frío. Una vez a un soldado Ludgar me pidió que le comprara una botella de whisky. Después vamos a ir viendo unas fotos que vamos a compartir en la pantalla. ¿Qué me decías? A un soldado Ludgar que me pidió que le comprara una botella de whisky. Me lo encontré hace unos pocos años en la costa, en Necochea. Me dijo, ¿sabes qué? Gracias a esa botella de whisky, hubo una noche en Malvinas que la dormí completa. Me tomé toda la botella y realmente pude dormirla completa. Realmente nuestros soldados, como decía el mayor Castañeto, eran los héroes de todos los minutos. Porque era una carga, fantástico, necesitas coraje, pericia, etcétera, arriesgar la vida. Pero estos eran los héroes de todos los minutos. ¿Y ellos qué decían cuando entraban? ¿Qué les pasaba a los ingleses cuando se encontraban con nuestros soldados? ¿Qué ocurría? Bueno, una de las cosas que ocurrían es que les quitaban nuestros borceguíes, porque nuestros borceguíes eran mejores que los de los ingleses. Eso está inclusive en el libro del brigadier Thompson. Nuestros borceguíes estaban cosidos y con pegamento. Los zapatos de los ingleses no tenían la costura, solamente el pegamento, y en esa turba húmeda se deshacían. Ellos mandaron, y ahora empiezo con algunas fotos, los ingleses mandaron lo mejor que tenían. Por supuesto que sí, los paracaidistas y los Royal Marines. Era uno de los mejores ejércitos del mundo, y lo sigue siendo. Y a ese mejor ejército del mundo lo hicimos trastabillar, con nuestros soldados de 18 años, con nuestros pilotos, con nuestros oficiales de más baja graduación, porque hay que decir toda la verdad. Los generales y los almirantes no se jugaron en la guerra, no les interesó la guerra. No les interesó a los 4 que estaban en la isla, los 4 generales, no les interesó a los 35 que se quedaron en el continente, que eran soldados profesionales. Y por primera vez había una guerra en Argentina en 100 años y no tuvieron ni la curiosidad de subirse un Hércules y decir, voy a ver cómo es una guerra. Los que sacaron las castañas del fuego son los pilotos, son los tenientes, son los sargentos, son los soldados conscriptos, son nuestros verdaderos héroes. No vino la plana mayor. La plana de mayor no se quiso jugar. ¿Y los ingleses, no quiso ir a la guerra? ¿Y los ingleses tenían plana mayor? Los ingleses, el caído de más grande rango en la guerra fue el teniente coronel Jones, que, dicho sea de paso, lo abatió el soldado Ledesma, a quien vos entrevistaste hace un par de años acá. Era un generalato de escritorio y era un almirantazgo de escritorio. Por eso no fue como no fue. Si tuviéramos a Owen Crippa como comandante de la Armada, otro hubiera sido el cantar. Déjame compartir con vos algunas fotos que tenemos así, recorremos también en imágenes esta noche. A ver si podemos, Ariel, si podemos. A ver, esta foto, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, estos son 3 soldados con su armamento, con sus fusiles, en un camión dirigiéndose a una de las posiciones. Me gustó la imagen porque la foto completa son los 3 soldados que parecen los 3 mosqueteros. Así me lo quise imaginar románticamente. Ahí vamos pasando algunas imágenes. Esta es una de las famosas pepas con que nos tiraban todas las noches los barcos ingleses. ¿Qué era una pepa? Una pepa es un proyectil de cañón que al principio los ingleses llegaron de día, el 1 de mayo llegaron de día, pero como nuestra aviación les pegó una paliza, empezaron a atacar con los buques solamente de noche, cañoneaban toda la noche entera con estas pepas. El ruido era infernal y esto caía en nuestras posiciones. O sea, así es. Pasame otra foto más, por favor. Esto es el 1 de mayo, donde se incendia el hangar aeronaval. Acá está justamente Owen Crippa, que conoce muy bien el hangar. Pero describime, porque esta es una foto. A ver ustedes, yo voy a tratar de meterme con ustedes en sus casas. A ver si podemos meternos en esta foto, si podemos entrar con la cámara a la foto. Si me harían un favor, porque allí no podemos ver los detalles. ¿Se puede entrar con la cámara? ¿Podemos chupar el plano? Les agradecería. A ver, describirle a la gente. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Es este estudio maravilloso y esto es lo que nos da esta pantalla. Describime algunos detalles de esta foto. Anda al detalle pequeño, Nico. Este es el aeropuerto. ¿Este es el aeropuerto? El aeropuerto, la base aérea Malvinas, como fue rebautizada cuando tomamos las islas. Ahí está el hangar aeronaval, que había muchos barriles de combustible que después del ataque seguían explotando. Perdóname, ¿atrás está la pista que se ve? Así es. ¿Esa es la pista? ¿Esto es el aeropuerto? Esto es el aeropuerto. De acá salían nuestros... Lo que pasa es que vos lo que ves acá
es el efecto de las bombas. Pará, ¿de acá salen nuestros aviones a bombardear? No, solamente los Pucará y los Yarmaki. De acá. Oba Kripa salió de acá. Era un Armaki. Pero era una pista demasiado corta para que pudieran salir los cazabombarderos. Okay. Porque nuestros generales y almirantes no se preocuparon en alargar las pistas. Nunca pensaron en que iba a haber una guerra. ¿Y por qué estaba todo este barro acá? ¿Por las bombas Por de el ellos? impacto de las bombas. Las bombas de 500 kilos levantaban una montaña de tierra que inclusive llegó a tapar la pista. Dame una foto más de las que estamos compartiendo. Este es un pozo de zorro. Este es un pozo de zorro. A ver, explícame, mostrame los una detalles. excavación que se la tapa para proteger al que está adentro y que en el fondo está anegada, que tiene agua. Muchos soldados se las ingeniaban, por supuesto, para poner planchuelas que los separaran del agua que estaba debajo. ¿Cuánto podían He sido ateo. Yo he encontrado soldados que me decían, yo era ateo, pero en Malvinas me volví creyente. Después volví a perder la fe, porque no se puede estar en una guerra sin aferrarte a lo único que te puede dar esperanza de sobrevivir. Dame unas fotos más, a ver. Esta es esta es la verdadera los tres foto. mosqueteros. Los tres mosqueteros. ¿A estos pibes qué edad? ¿22, 21? 18 a 19 años. 18, 19 Pero años. ojo que los ingleses tenían soldados de 17 años y hasta uno de 16. Andá. Pero por supuesto, en el combate de Monte Longdon murieron 2 soldados de 17 años de los ingleses. Y en el bombardeo a la Arlen, la fragata Arlen, condecoraron a un marino de 17 años porque salvó de morir quemado a un camarada. O sea, esto es una gran mentira de que mandamos chicos a la guerra victimizándolos con esa expresión. Eran jóvenes, sí, pero pelearon como hombres. Y además, en todas las guerras de la historia de la humanidad pelean los de 18 y mucho menos. Es una manera de victimizarlos, de estigmatizarlos, decirle que fueron chicos. Fueron hombres y nos dejaron muy bien parados. Dame una foto más. Este es el padre Natalio Astolfo, rodeado de 2 comandos. El padre Natalio Astolfo había pasado 35 años de apostolado en la Patagonia. Como ves, era bastante viejito ya y sin embargo se pegó con una cinta adhesiva a la cruz en el uniforme y se vino a Malvinas. Era un hombre tremendamente simpático que acompañaba a los soldados, les daba... Se hizo la cruz con tela adhesiva en el... Ahí puedes ver cómo está cortada de forma irregular la ¿Y él cruz. se vino a la guerra? Él se vino a la guerra, ya cercano a los 70 años de edad. Dame la última foto, sí que la tenemos aquí. Esta es la base aérea militar Malvinas, después del bombardeo. El que está en la foto es el Pato Farré, un fotógrafo de la agencia Telam. ¿Hay una foto más? No. Nico, yo me voy a ir a charlar unos minutos con ellos, con estos héroes. Tu libro es un anecdotario constante y de historias maravillosas. ¿Qué historia querés contarle? Acá hay un capítulo que es el 13, El mar vomita fuego. ¿Por qué se llama así este capítulo? Bueno, porque los buques ingleses todas las noches nos bombardeaban, todas las santas noches. Inclusive se sentía el impacto muy fuerte. Yo cuento una anécdota risueña ahí. En la hostería donde nosotros estamos viviendo había un mayor retirado que vino a hacer de buzo táctico voluntario. Y el cañoneo parecía tan cercano que él venía y nos golpeaba la puerta y nos decía, vamos al sótano, vamos al sótano. Y con el frío que teníamos y el cansancio, no, mayor, déjese de jorbar, no vamos nada al sótano. Pero si vos me dejás contar una historia, sí, te cuento una que realmente creo que sintetiza lo que es el heroísmo, lo que tenemos que contarle a la gente para cambiar este país, para inocularle ese amor a la patria, esos ideales, esos valores eternos que tuvieron nuestros combatientes. Cuando hunden al Belgrano, nadie sabía dónde estaban los sobrevivientes y cuántos había y si había. Entonces teníamos unos aviones viejísimos, se llamaban Neptune, antisubmarinos y de exploración, tan viejos eran que durante la misma guerra de Malvinas nos dieron de baja. Pero en ese momento, cuando hundieron al Belgrano, mandan a los Neptune a buscar a la gente. Y era vital encontrarlos rápido porque se morían de frío, se morían de las heridas, se morían de inanición, de cualquier cosa. Y hay un punto de no retorno en el mar que se llama estar de lotería. O sea, llegás a un punto que si no te volvés, lo más probable es que te caigas al agua. Entonces el capitán Pérez Roca y sus 9 tripulantes conferencian, ¿qué hacemos? Y los 10 dicen, seguimos buscando. Y en ese tramo extra encuentran las primeras balsas. Porque si se hubieran vuelto al continente una noche más en el océano, ¿cuántos más ya en la muerto? etapa de lotería que se le En llama. la etapa de lotería le salvan la vida a 770 hombres y rescatan 23 cuerpos. Es el de Nicolás, lo muestro a cámara 3, en realidad.
Sanseu. Empezamos a revisar, a repasar 3 de las miles de historias heroicas en Malvinas. Contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido 2 aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Gracias por estar a cada uno de ustedes. Sé que algunos han venido desde muy lejos. Vos viniste de Corrientes, Owen, vos viniste desde Suchales. ¿Y vos dónde vivís? Belgrano. En Belgrano. A mí me cuesta mucho, yo soy un viejo entrevistador ya, pero cuando tengo historias como las de ustedes, no sé cómo encararlas. Porque todo lo que yo les puedo preguntar queda chico al lado de lo que ustedes han vivido. Yo los tengo aquí enfrente y voy a intentar de hacer una buena charla con ustedes, que el país los conozca un poco más. ¿Qué tenés colgado en tu pecho, Baruso? Contame. La Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. ¿Esa es la máxima distinción que se le da a un combatiente? Sí. Ajá. Bueno, ahora me vas a contar por qué tenés eso, en tu pecho. Ahí está. Owen, ¿qué es esto que tenemos allí? Es también las cajas. la misma condecoración y la del Congreso y de la provincia de Santa Fe de la Armada Argentina, pero son todas por la misma acción. Ustedes tienen la cruz al heroico valor en combate. A mi izquierda está José Martiniano Duarte. ¿Eras teniente primero? Teniente primero. Eras teniente primero. Antes, háblame al micrófono. ¿Hola? ¿Anda el micrófono? No, parece que no, ¿eh? Anda el micrófono, se cayó el micrófono de José. Si no empiezo, ¿anda perfecto? ¿Me quedo tranquilo? Anda entonces. Contame la historia. Estabas, pues eras comando. Sí, yo era el jefe de la primera sección de la compañía de comando 601. Y... No anda José. No anda el micrófono. Yo no lo escucho al micrófono de José en el auricular. Bueno, pues no lo escucho yo, a ver si lo corregimos. Ahora empiezo, lo recorro. Si me dicen que está ok, sigo con él. Seguimos con vos, dale. ¿Eras comando? ¿Estabas allí? Sí, y cruzamos a la Gran Malvinas, bueno, cumplimos varias misiones en la isla Soledad, y en un momento tuvimos que hacer una exploración en la Gran Malvinas, cruzamos con toda la compañía cuando los helicópteros van a hacer combustible a Darwin. ¿Cuál es el trabajo del comando? El trabajo del comando es operar en la profundidad del territorio enemigo. Y para operar en la profundidad del territorio enemigo tiene que tener una gran capacidad de supervivencia y un gran entrenamiento físico. ¿Cuántos eran con vos? Y yo tenía 2 oficiales a cargo mío y aproximadamente 27 suboficiales. ¿Qué pasa ahí? Contame tu historia. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, nosotros quedamos en la Gran Malvina y como teníamos como misión observar la cabeza de playa en San Carlos desde una altura, la mayor altura que hay en la Gran Malvina, al norte, que es el Monte Rosalí. Yo tenía una patrulla ahí, bueno, la descubren, entonces tenemos que buscar otro puesto de observatorio. No nos podían llevar de vuelta a Puerto Argentino. Nuestro jefe de compañía, el mayor Castañeto, no tenía medios de transporte para llevarnos.
Entonces nosotros nos autoimponíamos misiones en la isla Gran Malvina. Y una importante era observar los movimientos del enemigo en la bahía de San Carlos. Ahí entras en combate con el enemigo. Cuando vuelvo de un reconocimiento para buscar un puesto de observatorio, entramos en combate a muy corta distancia con una patrulla del SAS. ¿El SAS qué es? Contarle a la gente. El Special Air Service, que es una fuerza especial, son comandos ingleses. Entras en combate con ellos. Entramos en combate y le produjimos un muerto, el capitán John Hamilton, y le tomamos un prisionero, un cabo primero que se llama Ray Fonseca. En ese caso, quien mata a Hamilton sos vos. No, muy bien, porque nosotros llegamos a 2 metros prácticamente, a 1 metro de una patrulla del SAS, que es una de las tropas Claro, de o sea, élite más importantes del mundo. quedar a esa distancia de un equipo de élite quiere decir que ustedes habían hecho un trabajo perfecto, no los habían visto ni escuchado, No nada. nos habían detectado y bueno, y nosotros los detectamos primero, afortunadamente. Y acá se produce algo para que ustedes también entiendan lo que es la guerra, ¿no? Contame qué ocurre al tiempo. Ya termina la guerra, bueno, ¿qué pasa con la viuda de Hamilton? Te tengo que contar un poquito más. A ver. Cuando nosotros, esto fue el 10 de junio, Sí. este combate. A Hamilton lo velamos con todo lo que se especifica para un oficial del ejército argentino. O sea, toman el Con cuerpo todos los honores, con los mismos honores que un soldado argentino, ustedes despiden los restos del con la soldado bandera inglés. inglesa, Perfecto, sí. con los toques que corresponden a un oficial del ejército argentino, etcétera, etcétera. Con un cordón de honor. Cuando llegan los ingleses, tienen que parlamentar con el coronel que estaba a cargo de esa guarnición. Como yo dependo del puerto argentino y no de ahí, el coronel me hace estar en la reunión. Y yo salgo y no habían hablado del tema del prisionero ni del cuerpo de Te Hamilton. pido, José, que vayamos más rápido para Muy que también rápido. pueda charlar con ellos. Le digo al coronel, le doy la plaqueta de Hamilton, le digo que tengo un prisionero. Cuando ya habían caído ustedes prisioneros. Sí. Ajá. Y le digo que estaba muy orgulloso porque y le cuento el desempeño del capitán Hamilton en el combate, que trató de envolvernos por el flanco, que para mí era un honor haberme batido con un soldado. A los 20 años me invitan de Londres que la viuda quiere hablar conmigo, la viuda de Hamilton. La viuda del Capitán Hamilton quería hablar con vos, quería conocerte. Me quería conocer. Y bueno, yo hablé en ese momento con el agregado militar